¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos una vez más a este canal. Año nuevo, curso académico nuevo y obviamente para celebrarlo estamos inaugurando una nueva sección dentro del canal que se va a dedicar al estudio, análisis, interpretación y contextualización del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Bueno, muchos de ustedes se estarán preguntando qué hace una persona que estudia publicidad evaluando el arte de la guerra, y definitivamente sé que es un contenido que a lo mejor a simple vista no encaja con el contenido de este canal, más que con el contenido, con el enfoque que le doy al canal, que es mucho más orientado hacia la comedia, hacia el skit, algo más dinámico, mucho más informal. Sin embargo, creo que es importante crear un espacio para la reflexión, y El arte de la guerra es este libro que está lleno de enseñanzas que podemos aplicar a más de un área de la vida. A pesar de que se trate de estrategia militar, es sumamente aplicable a la empresa, a la vida personal, a la agencia de publicidad, y se usa en más de un estudio, en más de una empresa. Este es el libro que es fundamento, la Biblia dentro de los departamentos de estrategia, por lo que video a video me voy a encargar de desglosar de 2 capítulos en 2 capítulos el libro, de manera que lo entiendo yo, lo entienden ustedes y podemos aplicar las enseñanzas a diferentes ámbitos. Espero que, a pesar de ser contenido diferente, estén tan emocionados como yo por esta nueva sección dentro de este canal. Y tengo una noticia: he creado un blog y al final del video he dejado el enlace, de tal manera que si quieren suscribirse al blog y ver mis publicaciones, son todas en torno al mundo de la publicidad, pues pueden hacerlo. Estoy subiendo contenido todas las semanas, así que les estoy dando contenido por todas las áreas. Y sin darle mucha vuelta, demos inicio a este video. La victoria es aquella que se consigue sin combatir. Eso es la enseñanza principal del maestro Sun Tzu en El arte de la guerra. Este libro trasciende los límites de ser un manual militar, esto va mucho más allá. Este libro se escribió, primero, es el mejor libro de estrategia que hay hasta la fecha, y se escribió hace miles de años, y a pesar de eso, todas sus enseñanzas son increíblemente atemporales. Es increíble cuando se pasa página tras página, cómo mucho de lo que se enseña en este libro se puede aplicar a cualquier contexto, sea a nivel personal, a nivel laboral, en un entorno académico, en un entorno más empresarial. Este libro realmente es que sirve para todo, y creo que por eso es importante que lo veamos en publicidad. Publicidad, al final del día, es una carrera que se rige a objetivos y a estrategias. Cuando recibimos un brief, tenemos una serie de objetivos, tanto de marketing como de comunicación, que tenemos que cumplir para nuestro cliente, y hay una cierta manera en la que vamos a abordar esos objetivos, en la que los vamos a cumplir, y vamos a asegurarnos de que lo que sea que vayamos a entregar sea el mejor producto posible que consiga los objetivos, porque al final conseguir tus objetivos es una manera de gestionar, de lograr una victoria. Entonces aplicamos los conocimientos de este libro a la publicidad para tener un mejor pensamiento estratégico y una mejor gestión dentro de la agencia, para tener mejores resultados tanto para la agencia como para nuestro cliente. Nos sumergimos de pleno en lo que es la estrategia. Lo primero es que vemos el paso fundamental antes de iniciar cualquier proceso, y es la evaluación. Este capítulo se enfoca especialmente en eso, en resaltar la importancia que es prepararse antes de afrontar una guerra. Es evaluar la situación, tanto propia como la ajena, para poder anteponerse y preparar lo necesario, gestionar todo lo que tenga que ser gestionado para poder ir a la guerra. Dice el maestro Sun Tzu que la guerra se valora en términos de 5 factores que se utilizan tanto para comparar el bando rival como para establecer cuál es la situación que vamos a abordar. Estos 5 factores son doctrina, tiempo, terreno, mando y disciplina. La doctrina hace referencia a la humanidad, a la justicia, y es ese factor que hace que la gente esté alineada, el pueblo esté alineado con sus líderes. Es lo que hace que haya una sincronización, una armonía entre el líder y pueblo, y que se compartan unos ideales que a la larga lo que hace es que el pueblo siga a su líder ciegamente, no cuestione que sí se va a ver en peligro, pero que le presente todo su apoyo. El siguiente punto es el tiempo, que en este caso hace referencia al clima, al contexto,
ya que juega una labor, pero es que es un rol fundamental dentro de una batalla. El tiempo afecta el resultado dependiendo del clima y cómo se presenta, pues tendremos un resultado, tendremos el otro, se alargará el conflicto, se acortará el conflicto. Siempre hay cuestiones que favorecen y otras que no, como fue el caso de Napoleón y Hitler. En ambos casos, los dos trataron de invadir Rusia, llegó el invierno y les hizo sumamente difícil continuar con la invasión y continuar con la guerra. Es más, el invierno ruso ha sido reconocido como, dentro del mundo de los que le gusta mucho la historia, como el salvador, el que le pone fin, el que le pone a cualquier tirano, porque es que el invierno ruso nadie lo ve venir y cuando llega cancela todo. Bueno, luego tenemos el terreno, que es otra cosa que también va de la mano con el tiempo, y es también parte de lo que es el contexto. Hace referencia a las distancias, a la calidad del terreno, a la facilidad de transportarse sobre este terreno, a las características de la ubicación en donde se va a dar la batalla, porque si uno conoce el terreno, pues puede anteponer las decisiones, tiene una ventaja porque está básicamente luchando en casa. Entonces se puede anteponer, sabe cómo moverse, cómo transitar y puede gestionar, por ejemplo, la cantidad de tiempo que se va a emplear en esta batalla, el factor humano, la dirección de cómo se va a mover a través de este terreno, entre otras cosas. Luego tenemos lo que es el mando, que hace referencia pues al liderazgo. Y todo equipo, todo ejército tiene un líder, y este líder pues tiene que tener unos ciertos atributos para poder gestionar estos equipos. Estos líderes pues tienen que ser sabios, tienen que ser benevolentes, tienen que ser valientes, tienen que ser disciplinados. Un líder, por ejemplo, tiene que ser sabio, tiene que ser una persona inteligente, porque al final es que el líder es el que planea y diseña las estrategias, es el que se antepone a lo que va a suceder y gestiona las tácticas, de manera que tiene que tener una inteligencia lo suficientemente buena como para poder hacer ese tipo de labor y hacerlo de manera eficaz, que los movimientos que se escojan pues ganen la guerra, no solamente la combatan. Luego también hay una cosa que es otro valor que tiene que tener un líder, que es la sinceridad, la transparencia. Al final lo que hace un líder es estar en constante comunicación con sus tropas. Por ende, si esta persona no es clara, no tiene una buena capacidad de comunicación, no es transparente, se puede presentar N cantidad de malentendidos que a la larga generan esa sensación de desunión y de desconfianza, y las guerras no se ganan cuando el equipo está separado. Luego está pues la benevolencia, y es esa capacidad humana que tiene una persona. Si bien las guerras pues tienen una exigencia, no todo dentro de la guerra puede girar en torno a esa exigencia. Las personas al final del día pues somos seres humanos de carne y hueso, somos sumamente irracionales y emocionales, y lo que queremos es que se reconozcan nuestros esfuerzos, que haya empatía con nuestras emociones, y un buen líder tiene que tener esa capacidad. Sin embargo, luego tenemos el siguiente punto, que es en cuanto a la disciplina, y es que si bien un líder puede ser sumamente comprensivo y puede ser benévolo para premiar, también tiene que ser severo para castigar. La disciplina forma parte del feedback que se le da a las tropas, y este feedback pues al final es una manera en la que ellos se enteran que tan bien o que tan mal lo están haciendo, de manera que si tenemos una traición o una mala gestión, pues esto tendrá que ser castigado de manera que haya un cierto ambiente parametrado en el equipo. Luego tenemos el siguiente factor, que también se llama disciplina, y va en torno a la organización del ejército, la jerarquía, el organigrama, los rangos, cómo se mueven las provisiones, las provisiones que son necesarias, los proveedores, en fin. La disciplina básicamente lo que se encarga es de gestionar tanto factor humano como factor logístico. Y es que si no hay una buena gestión humana y no hay una buena gestión logística, lo que significa es que nos podemos quedar a mitad de una guerra sin recursos, o que la gente se puede rebelar porque obviamente sus intereses y sus necesidades no están siendo atendidas como corresponde. El movimiento más eficaz es aquel que no se espera. El mejor de los planes es aquel que no se conoce. La sorpresa, la adaptabilidad
y la confidencialidad son cuestiones claves dentro de la guerra. Estos 5 factores que hemos visto son esenciales para poder conocer la situación y para poder desarrollar los planes. Y estos factores tienen que ser conocidos tanto por las personas que lideran el equipo militar como para los rangos medios y altos, porque no solamente tienen que conocer esta teoría, pero generar espacios en donde se pueda aplicar. La guerra es un engaño, entonces hay que tener las estrategias suficientes como para poder abordarla. No podemos desarrollar un plan y contárselo a todo el mundo porque eso arruinaría el factor sorpresa. Como tampoco podemos ir de frente con todas nuestras mejores cartas o nuestras cartas más fuertes. Lo que tenemos que hacer a lo mejor es jugar un poco a la debilidad, al tonto, mostrar un poco lo más débil de manera que nuestro enemigo se confíe y ahí podemos atacar de sorpresa. Es eso, la sorpresa es un factor clave dentro de la guerra y analizando la situación podemos generar estos planes que nos permitan sorprender a nuestro enemigo. A publicidad y sobre todo a la agencia de publicidad, pues estas siguen tiene una manera una estructura organizacional en la que vemos que se pueden manifestar estos 5 factores y que habría que tener en cuenta estos 5 factores para abordar el día a día y cumplir los objetivos de la agencia, que a la larga pues es tener cumplir los objetivos también de sus clientes. Lo primero que hay que saber es que la preparación es esencial en cualquier departamento de publicidad, pero sobre todo en cuentas, en planning estratégico y en producción. Estos son los departamentos que manejan una cuestión de planificación a nivel logístico y a nivel personal. El equipo de cuentas suele asignar el personal dependiendo del proyecto, dependiendo del brief y a ciertos clientes. No todo el mundo interviene en todos los proyectos porque sería pues un malgaste realmente de recursos. Además, por ejemplo, los de producción pues ven el tema de los recursos a nivel audiovisual, por lo que tienen que gestionar el presupuesto. Entonces vemos que estos departamentos pues lo que hacen es anteponerse a una situación, organizan un plan y vemos cómo puede ir de la mano con lo aprendido en el capítulo 1. Además, hay otra cosa sumamente importante y es que vamos a ponerlo así, el enemigo de la agencia es el cliente, por lo tanto, entre comillas, enemigo, por cierto. Hay que conocer a nuestro cliente, saber, sobre todo el de cuentas, pues tiene que conocer muy bien al cliente, tiene que saber no solo sobre el negocio, pero la persona en sí que se nos va a presentar, porque vamos a tener una negociación constante con esa persona y pues será mejor que si vamos a estar en constante negociación tengamos una buena comunicación y que al final lo que logremos hacer es pues convencerle y persuadirle que las ideas que están presentando desde creatividad pues son lo que mejor va y lo que más le conviene para cumplir los objetivos que ha planteado tanto de comunicación como de marketing. Además, si en el proceso trabajamos en una agencia grande que tiene muchas divisiones y diferentes departamentos, pues aprovechar como para decirle: oye, cliente, a lo mejor quieres trabajar pues la producción aquí a nivel interno que la gestionamos o el diseño gráfico a nivel interno y no la tercerización de servicios por otro lado, que primero que hace más difícil la coordinación y segundo pues que no es beneficial para la agencia. Así que yo creo que en cuanto a cómo se aplica este primer capítulo, pues va a enfoque a eso, a la planificación y al conocer tanto al cliente como a su mercado y al cliente a nivel personal, a la persona, al representante de esa empresa dentro de nuestra agencia. Empresarial, para mí es evidente que estos factores se tienen que tomar sumamente en cuenta a la hora de crear una empresa. Nosotros comenzamos con el producto y ya, pero el producto en sí realmente no vale más allá de a lo mejor algún sentimiento de valor percibido o valor que el costo en sí del producto. En fin, lo que realmente le aporta valor al producto es la marca, las personas, la empresa, y todas esas son cosas que hay que tener en cuenta para formar la empresa. La empresa es más que el producto, la empresa son sus personas, es su cultura, son sus trabajadores, es las operaciones, el tiempo que se invierte, los procesos, y tomando en cuenta los 5 factores, pues podemos ver cómo podemos plantear la empresa de manera que pues tenemos una buena gestión de tiempos, que conocemos el contexto, que en este caso sería el mercado en donde vamos a vender nuestros productos. No vamos a vender productos a lo mejor
de maquillaje o de fiesta en una situación como la crisis sanitaria donde nadie podía salir de casa. Entonces es importante para una empresa pues conocer su entorno, su ambiente y la situación, primero para poder manifestarse, crecer y desarrollarse, pero también para poder adaptarse de manera que perdure en el tiempo. Les traigo un ejemplo que es uno que hemos visto en clase con mis compañeros y es sobre el banco ING. Este banco pues ganó un premio por la construcción de marca que vienen haciendo desde que llegaron a España en los años 90, fines de los años 90, y pues lo que muestran y cómo han aplicado, cómo se muestra una aplicación de estos principios vistos en el capítulo 1, es que hay un gran conocimiento de mercado, hubo un gran estudio y se nota que hubo mucha investigación para entender el mercado español y entender el contexto español. Y se nota porque saben perfectamente qué se le puede pedir y cuándo se le puede pedir qué cosas al cliente. Entonces, pues al principio tratar el posicionamiento de la empresa, pues era como el banco alternativo. No se fue de pleno a tratar de reemplazar a otro banco. Se presentó como un banco alternativo porque sabían perfectamente cómo estaba la situación, ante qué se estaban enfrentando. No solamente eso, tenían un gran conocimiento de la competencia y fue lo que utilizaron a su favor. Ellos dijeron, bueno, nos vamos a diferenciar a través de la comunicación y lo que vamos a hacer pues es, en vez de optar por esta estrategia de comunicación que sigue todo el mundo en los años 90, que era el enfoque sumamente en ventas, lo que vamos a hacer es vamos a optar por un enfoque emocional, conectar con las personas a través de la emoción, de manera que pues vamos más allá de las ventas. Y claro, cuando vinieron N cantidad de problemas y cambios en el contexto, muchos bancos, pues la imagen se vio afectada. En cambio, el ING logró adaptar su comunicación al contexto, ya tenía este factor emocional con el público, entonces su imagen no se vio dañada. Y para mí esto es un gran ejemplo de cómo se han aplicado estos factores expresados en el capítulo 1 de la ordenanza. 2 pasamos de la antesala de la guerra, de familiarizarnos con la guerra, al campo de batalla. Y en esta situación el maestro nos aconseja que es beneficioso que una guerra dure poco tiempo. ¿Por qué? Porque de extenderse demasiado un conflicto, porque primero comenzamos a perder provisiones, gente, la moral desciende muchísimo y todos estos factores a la larga lo que nos hacen es que nos convirtamos en un objetivo pero sumamente fácil de derribar. El maestro dice que la técnica juega un rol importante en la guerra y que la mejor técnica de todas es aquella que sabe resolver la guerra, que sabe ganar la guerra en el periodo más corto de tiempo y sin repeticiones, porque las batallas se luchan una sola vez. Teniendo todo esto en cuenta, lo tenemos que aplicar tanto como para una gestión personal de tiempo y recursos, como para entender cómo podría gestionar el enemigo sus recursos y su tiempo. Si sabemos que la vía más fácil de terminar una guerra pues es debilitando a alguien y nosotros ganando ventaja, pues lo que podemos hacer es, tomando en consideración el tema de los recursos, apropiarnos de los recursos del enemigo, bloquear su entrada de suministros, de tal manera que pues se generan ciertas incomodidades como el aumento de precios, de impuestos, y lo que hace es que el enemigo gana un nuevo enemigo dentro, que es este pueblo que ya no aprueba esta guerra, que ya no quiere seguir teniendo esta guerra porque obviamente está viviendo todas sus consecuencias. Este capítulo tiene una enseñanza primordial, es sobre el tiempo, el manejo del tiempo y manejo de recursos. Es importante, en definitiva, tener una buena técnica en general, pero lo más importante es que esta técnica vaya en relación con el tiempo y los objetivos. Si tenemos que conocer cuáles son los factores que nos van a garantizar manejarnos con la mejor eficacia posible dentro del campo de batalla, que tenemos que debilitar al enemigo, tenemos que ganar ventaja y hacer una batalla corta. ¿Por qué? Dice Sun Tzu que lo más importante en una operación militar no es la persistencia, sino la victoria. Y eso es algo que a veces se nos olvida, que no lo tenemos presente, que nos dejamos llevar a lo mejor por la pasión, por el perfeccionismo, por N cantidad de factores que nos pueden distraer del objetivo y
invertimos más de lo que deberíamos en una actividad que a lo mejor no lo amerita y perdemos tiempo y nos distraemos del objetivo, porque de nada nos sirve correr una carrera y llegar a 2 pasos de la meta y lesionarnos el pie y nada, o sea, estábamos primero pero no llegamos a la meta. Lo importante es la victoria. Entonces, la enseñanza que yo pues, saco de aquí es eso, que siempre lo que se haga, el procedimiento tiene que estar en relación al objetivo y en función al objetivo, que si el objetivo va a determinar la cantidad de energía, esfuerzo, de tiempo y recursos que vas a invertir en el proceso para alcanzarlo. Aplicándolo al campo de la publicidad, dentro de la agencia de publicidad, pues obviamente las agencias que tienen miles de clientes es de suma importancia la gestión de tiempos. Si bien tenemos clientes que pagan más que otros, no hay un cliente más importante que otro. Nosotros tenemos una cartera de clientes y nos debemos a esa cartera de clientes y tenemos que cumplir con esos clientes para que ellos estén satisfechos, porque a la larga eso también impacta sobre la agencia, sobre cómo se percibe la agencia de manera en el exterior. Entonces, bueno, lo importante aquí, la enseñanza aquí, creo que sobre todo se puede aplicar al departamento creativo, que es donde pues la gente creativa suele ser muy pasional, muy perfeccionista y se deja llevar mucho por sus emociones y por la pasión que pueden llegar a sentir por el proyecto, lo cual en definitiva no es algo malo. El problema es que a veces invertimos mucho esfuerzo en algo que a lo mejor no lo amerita y que nos distrae de otros proyectos o interfiere con el plazo de entrega, entonces nos retrasamos y resulta perjudicial para la agencia. Lo que tenemos que aprender de esto es, pues eso, que lo más importante es la victoria, no la persistencia, que podemos ser muy persistentes dentro de nuestro trabajo y definitivamente esforzarnos, pero que nuestro esfuerzo realmente tiene que estar dictaminado por el objetivo. Y si tenemos que entregar, por ejemplo, una pieza para TikTok, pues no le vamos a invertir la cantidad de horas que le invertiríamos a un video de YouTube o a la preparación de una pieza para la televisión, porque definitivamente son otros formatos que demandan de un esfuerzo mayor. Entonces, pues eso es lo que resulta de este capítulo en agencia, es aprender a gestionar el tiempo, el esfuerzo y los recursos de manera beneficial y siempre en torno al objetivo final, que es ganar la guerra o, en el caso de la agencia de publicidad, pues conseguir los objetivos de comunicación y marketing de nuestro cliente y entregarle lo que tengamos que entregar. Empresarial es exactamente igual. Tener una buena gestión de tiempos, recursos y procesos es fundamental en el buen manejo de una empresa. Muchas veces, sobre todo en el caso de la gente que trabaja de manera autónoma o que tiene un emprendimiento y es una cosa muy pequeña y no cuenta con el capital suficiente como para poder tercerizar servicios, pues la gente adopta esta actitud todista, ¿no? Hay gente pues, que se dedica, por ejemplo, a vender galletas y a veces pierde el objetivo de su negocio, que es la venta de galletas, y convierte ese objetivo de negocio en vender galletas en la producción de galletas. Y el problema es que no estamos hablando de lo mismo. La producción de galletas puede tomar menos recursos, menos tiempo. En cambio, vender galletas pues es un objetivo bastante claro y conciso, que es vender galletas. O sea, y lo que hay que hacer es vender la mayor cantidad de galletas posibles, tener una alta rotación y obviamente tener costos de producción lo suficientemente bajos. Lo que pasa con el caso de los autónomos es que el amor al arte a veces hace que no nos demos cuenta que nuestro tiempo es dinero. Entonces adoptamos esta posición todista, estamos haciendo todo dentro de nuestro propio negocio, estamos gestionando absolutamente todo y perdemos visión y no nos damos cuenta que estamos perdiendo una gran cantidad de dinero porque estamos perdiendo el tiempo. Al final hay gente que, pues, por ejemplo, trabaja porque quiere permitirse ciertos lujos. Pero si ese es su objetivo y está trabajando absolutamente todo el día y llega a casa agotado y nunca puede disfrutar de esos lujos, pues no está disfrutando de su trabajo realmente y los frutos de su trabajo. Entonces, pues
la enseñanza también se aplica desde este capítulo. Lo más importante es la victoria, no la persistencia. Y a pesar de que el capitalismo nos haya condicionado un poco a todos en esta creencia de que pues quien se esfuerza al final va a lograr ser millonario, como Jeff Bezos, la realidad es que hay N cantidad de factores que intervienen en esa construcción de éxito, y que creyendo que pues autoexplotándonos o explotando a otros, pues vamos a conseguir algo, porque al final la persistencia exagerada se convierte en explotación. Entonces es pues la enseñanza más relevante de este capítulo, y que yo me la llevo a la vida personal en mi manejo de tiempos como estudiante y en la energía que le doy a ciertos proyectos, porque a veces me pasa que invierto mucha energía en proyectos que a lo mejor no lo ameritan. He traído otra campaña de las estrategias estelares de mi clase. La verdad es que me han gustado mucho las estrategias de esta semana, y como las tenía tan presentes, me ha sido muy fácil vincularlas al contenido del libro. Bueno, en clase hemos visto la estrategia de Banqueter, que para mí es un buen ejemplo de la gestión del tiempo, porque vemos la importancia del tiempo acorde al contexto. Banqueter tuvo una campaña muy cortita, duró poco más de un mes y medio, pero en ese periodo fue sumamente eficaz. El objetivo que tenía la marca era generar cercanía con el público, con los clientes, y demostrarles que velaba por él. Todo esto bajo el contexto de la crisis del COVID que tuvimos el año pasado. Entonces lo que querían pues era eso, conectar y mostrar soluciones ante la situación, de manera que el cliente realmente se podía dar cuenta que el banco se estaba preocupando por ellos. Si esta campaña se hubiese extendido mucho tiempo, más del tiempo preciso en el que estuvo circulando, pues hubiese dado primero la impresión de desesperación, porque la repetición genera eso. Cuando vemos compañías que repiten mucho las cosas y que aparecen en todas partes y que realmente saturan el mercado con comunicación, llega un momento en donde la gente se pregunta qué está pasando con esta compañía que tiene esta necesidad de acoso básicamente. Y genera un poco de rechazo. Los consumidores pues rechazan ese tipo de publicidad tan invasiva. Pero en este caso no, en este caso se dio algo muy corto, muy puntual, que duró el tiempo exacto para lograr conectar, y que luego lo que hizo que la campaña perdurara en el tiempo fue la reacción del público, la interacción del público con la campaña, el replique en medios, pero no la campaña en sí. Entonces al final el banco pues que se queda muy bien, ha quedado el Banqueter súper bien, ha logrado sus objetivos de conectar con la gente, una imagen muy buena, y ganando este vínculo emocional que siempre es importante tener con nuestros consumidores. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y de verdad que los invito a que lean el libro o lo escuchen y se tomen el tiempo de analizarlo, de tratar de vincularlo o contextualizarlo dentro de sus vidas o al rubro al que se dediquen, porque realmente se puede aprender mucho y te da mucha perspectiva. Al final la vida es una guerra y hay que tener la mejor estrategia para combatirla. Así que eso ha sido todo. Por favor, no se olviden de darle like y subscribe. Y también, si quieren darse un paseíto por el blog, ahí les dejo en la cajita final el enlace y los videos anteriores si les gustaría ver alguno. Esto ha sido todo, les mando un besote. ¡Chao!